Muy buenos días, estimados participantes. En esta ocasión vamos a ver el módulo 2 del curso que tiene que ver con la política monetaria. Dentro de la política monetaria vamos a ver lo que es su definición, los instrumentos de política monetaria, cómo opera el Banco Central y cuáles son las intervenciones que tienen por parte del gobierno central de cada país. Iniciamos con lo que es la definición de la política monetaria y tenemos que la política monetaria es uno de los principales instrumentos que tienen los gobiernos para incidir sobre la economía. Como sabemos, en Panamá no podemos hacer uso de esta política puesto que no tenemos moneda propia, operamos con una divisa y por consiguiente no tenemos un banco central. Por estos motivos, en Panamá no puede regular lo que es la política monetaria. No obstante, eso no nos limita para tener conocimiento de cuál es el funcionamiento de esta política dentro de lo que es la economía. Entonces tenemos que la política monetaria consiste fundamentalmente en controlar la oferta monetaria para conseguir determinados objetivos de política económica. Entonces, una primera pregunta que nos podemos hacer es la siguiente: ¿siempre es posible para el Banco Central controlar la oferta monetaria? Esto es una pregunta que todo el mundo se hace, o sea, ¿eso es siempre posible? Pues la respuesta por lo general es sí, los monetaristas le dirían que sí. No obstante, existen, como dentro de todo, algunas excepciones, de las cuales vamos a mencionar dos. En primer lugar, tenemos la existencia de tipos de cambio fijos, en cuyo caso el Banco Central tiene que mantener la paridad prefijada. Es decir, si el mercado quiere adquirir moneda nacional a cambio de divisas, el Banco Central tendrá que emitirla. Y si por el contrario el Banco Central quiere desprenderse de la moneda nacional, entonces tendrá que recoger dinero de curso legal y desprenderse de lo que son las reservas acumuladas, al menos hasta que se agoten dichas reservas. En ambos casos, el Banco Central se ve forzado a realizar unas operaciones monetarias no deseadas. La segunda excepción es la falta de independencia del Banco Central ante el gobierno. Generalmente esto no sucede en los países occidentales, donde los bancos centrales tienen independencia. No obstante, en los casos de los bancos, por ejemplo, Latinoamérica y el Caribe, vemos que el gobierno sí tiene cierta injerencia dentro de los bancos centrales, aunque lo nieguen. ¿Y qué sucede con esta injerencia? En este caso, el gobierno puede obligarle al Banco Central a monetizar el déficit público, es decir, a pagar gastos públicos emitiendo dinero. Por lo menos aquí, en el caso, si Panamá tuviera Banco Central, en el caso ahora que estamos viviendo la pandemia de la COVID, entonces resultaría que el gobierno ordenaría al Banco Central que emitiera los bonos que se están repartiendo de ayuda. Esto puede ser un alivio en el muy corto plazo, pero nocivo a largo plazo. ¿Por qué? Porque esta emisión indiscriminada de dinero, que a veces obedece a ciclos políticos, es decir, si viene la campaña política, pues los gobiernos de turno querrán gastar mucho más para que su partido repita, o a la necesidad de hacer políticas artificialmente expansionistas, es decir, dar la impresión que la economía está creciendo, pero realmente es un crecimiento artificial producto de la emisión de dinero que es puesto en lo que es la economía. Entonces, estos temas suelen terminar en procesos muy inflacionistas. Como dijimos antes, por esta razón, los países occidentales han otorgado independencia a lo que es el Banco Central, y eso ha incidido positivamente en lo que es el control de la inflación. Otra pregunta o otro tema que tenemos aquí dentro de política monetaria es: ¿qué persigue
¿Qué persigue la política monetaria? ¿Cuál es su objetivo? Y ante esto vamos a mencionar los 3 objetivos principales de la política monetaria. En primer lugar, tenemos lo que es la incidencia sobre la economía real. Hay que tener presente que el tipo de interés es una de las principales variables que afecta a la inversión. Y eso lo sabemos todos, sobre todo ustedes que se manejan en el ámbito financiero y bancario, se dan cuenta la importancia que tiene el tipo de interés sobre la inversión. Entonces, a partir de esto, tenemos que la política monetaria consiste en controlar lo que es la oferta monetaria para alterar el tipo de interés e incidir en lo que es la demanda agregada. Recuerden que la demanda agregada es la sumatoria, es la producción del país. Demanda agregada es lo mismo que Producto Interno Bruto, es la producción nacional. Entonces, para alterar lo que es, para incidir entonces en lo que es esta demanda agregada, en el empleo y los precios. Una política monetaria expansiva que incremente la oferta monetaria haría descender lo que es el tipo de interés, aumentando la demanda agregada, mientras que una política monetaria restrictiva aumenta lo que es el tipo de interés y contrae lo que es la inversión y la demanda agregada, porque un tipo de interés alto va a hacer que las inversiones sean menos rentables, entonces que la gente prefiera en lugar de invertir y poner su dinero en riesgo, prefieran ahorrar. Por eso las tasas de interés inciden mucho en lo que es la inversión y el crecimiento de lo que es la economía. El segundo objetivo que vemos aquí hace referencia a lo que es el mantenimiento o alteración del tipo de cambio, que consiste en otra técnica, es decir, subida o bajada del tipo de interés, atrae o expulsa capitales financieros internacionales que al cambiar la divisa por la moneda nacional altera lo que es el tipo de cambio en un sistema de paridad flexible. Por lo menos lo que nosotros más vemos y que más incide, por lo menos ha incidido en la economía panameña, es el tipo de cambio del euro con respecto al dólar, que vimos que unos años atrás, 3, 4 años atrás, estuvo muy alto el euro con respecto al dólar, y eso hizo que atrajera una gran parte de la inversión de capital europeo a Panamá. El tercer objetivo y el más importante de la política monetaria, que va ligado a lo que es el Banco Central, es controlar lo que es la inflación. La idea de que el control de la inflación sea el objetivo principal del Banco Central, de los bancos centrales, sobre todo los independientes, está tan aceptada que cuando aparece un mal dato de inflación, los mercados financieros anticipan que la autoridad monetaria va a actuar eliminando lo que es la liquidez del sistema, porque la inflación sube cuando hay mucho dinero en la calle. O sea, lo que les contaba hace un momento, si el gobierno decide ordenarle al Banco Central que emita dinero, esta gran cantidad de dinero que va a la economía hace que la inflación aumente. Entonces lo que se hace cuando la inflación aumenta es que el Banco Central actúe eliminando liquidez. ¿Y cómo lo hace el Banco Central? ¿Cómo recoge el dinero de la economía? Lo recoge a través de una subida de lo que es el tipo de interés. Entonces, en este caso, cuando sucede que se requiere que el Banco Central recoja el dinero, aumentará lo que es el tipo de interés y bajará lo que son los precios de los activos rentables. Esta es la razón por la que se anticipan, poniendo a la venta estos activos y desplomándose lo que son los índices bursátiles. Son estas señales que manda lo que es el sistema financiero. Otra pregunta que podemos hacer es: la política monetaria, ¿cómo se lleva a cabo?
Por lo general hay dos modelos que lo presentamos en estas gráficas que ustedes pueden observar. El primer modelo está representado en el gráfico 1. En este caso vemos que el Banco Central pretende controlar el agregado monetario, el M3, recuerden los diferentes agregados monetarios que vimos en lo que era el dinero, el M1, el M2, en este caso estamos hablando del M3. Como puede observarse en la gráfica, se fija lo que es la oferta monetaria determinada y ya se determina lo que es la oferta monetaria y sea cual sea la demanda de dinero, la oferta se deja inalterable. Esta forma de hacer política monetaria es aconsejable en los procesos de fuerte inflación. Su inconveniente es la falta de adecuación a la liquidez de las necesidades de la economía. El segundo modelo que podemos observar en el gráfico 2 intenta fijar un determinado tipo de interés para la economía. En este caso, el Banco Central expandirá lo que es la oferta monetaria y entonces tenemos que, ¿qué se persigue en esta política? Bueno, depende si el tipo de interés fijado es alto o es bajo. Si es elevado, por lo general, se está buscando que entren capitales financieros en el país que presionen sobre la moneda nacional, depreciándola. Y si el tipo de interés fijado es bajo, se persigue realzar lo que es la economía y el empleo mediante la expansión de la inversión y el consumo. Otro punto que vamos a ver aquí en política monetaria son la descripción de los instrumentos de política monetaria. Entonces tenemos que los instrumentos que puede utilizar la autoridad monetaria para modificar la cantidad de dinero en circulación depende de los diferentes países y de la característica de los mercados financieros sobre las que se actúa. Y por lo general son tres. En primer lugar, tenemos lo que es la alteración de los coeficientes de liquidez de los bancos comerciales. Tenemos que los cambios sufridos en el sistema financiero en los últimos años han alterado la forma tradicional de hacer política monetaria y la naturaleza de sus instrumentos. Entonces tenemos que la alteración de los coeficientes de caja obliga a los bancos comerciales a retener más o menos dineros efectivos en sus cajas, afectando por supuesto lo que son los préstamos y frenando de esta manera el proceso de expansión de sus activos rentables. A su vez, este instrumento afecta lo que es la libertad de movimiento de capitales y la competencia internacional de las entidades financieras. En segundo punto tenemos lo que son las facilidades permanentes de préstamos y depósitos que hace el Banco Central a los bancos comerciales. Esto se ha convertido en uno de los instrumentos más utilizados para inyectar liquidez y consisten en préstamos a muy corto plazo a un tipo de interés determinado que por lo general también es bajo para que los bancos que piden estos préstamos puedan competir, o sea, ser competitivos a la hora de manejar todos estos activos. Igualmente se subastan lo que son los depósitos del Banco Central para retirar la liquidez de la economía. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando existe mucho dinero en la calle, entonces lo que hace el banco es subastar lo que tiene para que estos dineros vengan a comprar estos activos y de esta manera retirar liquidez de la economía, de manera tal de poder mantener uno de sus objetivos, que es la estabilidad de los precios. Y por último, pero no menos importante, tenemos lo que son las operaciones de mercado abierto, que desempeñan un papel muy importante en la política monetaria a efectos de controlar o influir en los tipos de interés,
gestionar liquidez entre las principales operaciones de mercado abierto. Tenemos lo que son las operaciones simples, la emisión de certificados de deuda, los swaps de divisas, que consisten en operaciones simultáneas al contado y a plazo de una moneda con respecto a la otra. Eso lo vemos mucho en el mercado monetario de divisas, en el mercado de divisas, y se utilizan también con fines de ajustes, principalmente para regular la situación de liquidez en el mercado y controlar lo que son los tipos de interés. También tenemos lo que es la captación de los depósitos a plazo fijo. Entonces, aquí tenemos lo que es la política monetaria desde el Banco Central Europeo y la Reserva Federal. Recuerden que nosotros nos basamos en Panamá por la política monetaria de la Reserva Federal, tomando en cuenta que nosotros utilizamos el dólar como nuestra moneda de curso legal. Entonces, aquí vemos una presentación de lo que son los principales objetivos que figuran dentro de los estatutos del Banco Central y la Reserva Federal. Entonces vemos que los objetivos del Banco Central Europeo son el control de la inflación y el crecimiento económico. Y los objetivos de la Reserva Federal son el crecimiento económico y el control de la inflación. Podría parecer que dicen lo mismo, lo cual es cierto, pero lo dicen en un orden diferente y en distinto tamaño de letra. Entonces, esto denota la importancia que le dan a un objetivo con respecto al otro en cada caso. Entonces tenemos que la Fed tiene unos planteamientos menos rigurosos y más intuitivos respecto a lo que es el control de precios, con el objetivo de generar crecimiento económico como objetivo prioritario. O sea, lo que le interesa a la Fed es dinamizar la economía. Por eso crecimiento económico está en mayúscula, es un objetivo principal, por encima de lo que es el control de la inflación. Entonces, tenemos que para la Reserva Federal, si este crecimiento genera inflación, ellos piensan que eso se corregirá en otro momento más oportuno, no cuando la economía está creciendo. Entonces tenemos por otro lado lo que es la política monetaria del Banco Central y la Reserva Federal, pero aquí vemos desglosado lo que son los diferentes objetivos. O sea, esta es una línea comparativa entre las actuaciones de lo que es el Banco Central Europeo y la Reserva Federal. Entonces aquí vemos que el Banco Central Europeo prioriza lo que es la estabilidad de los precios antes que el crecimiento del PIB. Tiene un mayor control de la evolución del agregado económico M3, el agregado monetario, perdón, M3, tiene actas y votos no difundidos públicamente, es decir, que las situaciones o las decisiones, mejor dicho, que se toman dentro del Banco Central Europeo no siempre se publican. Por otro lado, tenemos que la Reserva Federal le da máxima importancia a lo que es el crecimiento del PIB. En segundo lugar, hay una flexibilidad en cuanto a la estabilidad de los precios. No es algo prefijado como lo tiene el Banco Central Europeo, que todos los países miembros tienen que respetar un déficit fiscal para permitir que se mantenga una estabilidad de los precios y una inflación no mayor al 2%. Tenemos que la Reserva Federal no determina los objetivos monetarios con variables de referencia, y todas las actas y votos que se hacen en el Banco Central, en la Reserva Federal, perdón, son públicos. Entonces, un aspecto importante
que aún no hemos visto con detalle es la importancia que tiene el crédito, en el sentido de que puede ejercer un papel muy importante en el proceso de transmisión de política monetaria, ya que un tipo de interés bajo favorece que las empresas y las familias tengan una mayor facilidad de endeudarse y con ello consumir. Y al consumir o invertir, aumentan lo que es el Producto Interno Bruto, y en un aspecto contrario sería una subida de los tipos de interés, y esto tendría un impacto negativo en lo que es el consumo y la inversión.